Más información en esta mañana de la radio. Hace algunos días veníamos recogiendo las opiniones de los referentes de los diferentes gremios docentes respecto de esta decisión del gobierno de la provincia de volver a incorporar el sistema de aplazos y de cambiar el sistema de calificación una vez más dentro de lo que es el nivel primario. En este sentido, y nos había quedado pendiente la opinión de SUTEBA, y vamos a hablar de esto con Marcelo Ciopetini, que está en línea. Marcelo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal, Andrés? Buen día. Muy bien. Marcelo, bueno, ¿cuál es la opinión del gremio y personal respecto de este anuncio que ha hecho el gobierno de la provincia de retrotraer el sistema de evaluación en el nivel primario? Sí, mira, nosotros la verdad que estábamos bastante de acuerdo con la cuestión de algún proyecto que se venía armando, que era piloto, que tenía que ver con un seguimiento de las trayectorias escolares de los chicos de primaria, más que con esta nota numérica que por ahí muchas veces la verdad que no dice demasiado de qué es lo que pasa concretamente en la escuela, ¿no? Uh-huh. Tener un seguimiento de las trayectorias escolares de los chicos implica saber mucho más de lo que ha ido pasando con ese chico a lo largo de su historia dentro de la escuela, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que nosotros coincidíamos con que era una cuestión de evaluación, porque, a ver, nosotros consideramos que la evaluación tiene que ser una herramienta de aprendizaje, no tiene que ser una cuestión meritocrática de decir, bueno, porque esta cuestión de la evaluación numérica por lo general lo que hace es apuntar más que nada a la competencia, ¿no? A decir, bueno, Uh-huh. Y nosotros creemos que la evaluación tendría que tener que ver más con una cuestión de, bueno, de hasta acá hemos llegado de tal o cual manera, y de acá en más tenemos que rever en base a los resultados, rever lo que se ha venido haciendo y tratar de mejorarlo. Digo, la evaluación como herramienta superadora de lo que se aprende. Digo, la herramienta también como un instrumento de aprendizaje. Y la verdad que era un avance que se venía dando en ese sentido, y nos parece no nos parece acertado que se haya dado marcha atrás con eso. Uh-huh. Igual era un proyecto piloto, estaban en creo que 15 distritos, no era una cosa pero bueno, la verdad que venimos viendo toda una cuestión de cambios que tiene que ver con la nueva gestión, que le está dando una impronta absolutamente diferente a lo que es la educación. También a nivel internacional se está viniendo con la cuestión de las pruebas PISA, que tiene que ver con esto precisamente, Uh-huh. ¿no? De decir, bueno, calificamos, también se califica las escuelas Uh-huh. con pruebas estandarizadas, que se usan las mismas en Canadá, en España que en Argentina. Es un contexto completamente diferente, y la verdad que terminan no diciendo nada. Digo, lo que traen en el fondo es una cuestión de querer poner una cuestión de que sea todo igual en todos lados, cuando en realidad los contextos son absolutamente diferentes. Digo, uno no puede pensar que una escuela del conurbano bonaerense y una escuela de La Quiaca se pueden calificar con una misma evaluación, no tienen absolutamente nada que ver. Los contextos son muy muy diferentes. Uh-huh. Entonces nosotros creemos que por supuesto que tiene que existir evaluación de la cuestión educativa, pero tiene que existir ubicada en un contexto determinado. No es lo mismo evaluar distintos alumnos, no es lo mismo evaluar distintas escuelas. Son cosas diferentes, tienen que estar contextuadas y tienen que ser una herramienta de superación, una herramienta de aprendizaje, no pueden ser una cuestión meritocrática.
Uh-huh. Marcelo, desde el gremio, ¿tuvieron oportunidad de participar en la reunión donde se decide volver a este sistema de calificación? No, no. Uh-huh. Fue una decisión unilateral. Nosotros estamos haciendo muchos reclamos porque la verdad que muchas veces se habla mucho del diálogo de la nueva gestión, y la verdad que el diálogo no deja de ser eso. Porque, claro, está bien, uno dice, a uno lo reciben, dialoga y charla, y la verdad que si te vas de esa mesa de diálogo, igual que cuando llegaste, la verdad que el diálogo no sirvió para poco, ¿no? De hecho, nada, ayer antes de ayer, una movilización muy grande por cuestiones tenemos montones de chicos que todavía no están yendo a las escuelas porque no tienen garantizado el transporte, problemas con el servicio alimentario, tenemos un problema gordo con la cuestión de los fines. Han cerrado 7 sedes de fines, trasladado a lugares donde la verdad que la gente no se puede trasladar. Estamos discutiendo en todos los lugares donde se están haciendo recortes de distinta índole, que un poco vienen a retrotraer situaciones que creíamos que no íbamos a discutir, ¿no? Uh-huh. Que no íbamos a discutir más. Marcelo, aquí en Pehuajó, la educación, es una cosa que está en la Ley Nacional de Educación y es un derecho garantizado. Uh-huh. Sin embargo, estamos viendo que se está volviendo atrás con un montón de cuestiones de esas, ¿no? Uh-huh. ¿Aquí en Pehuajó hay inconvenientes con el servicio alimentario? No, concretamente con el servicio alimentario no. Sabemos sí que no sé cuál es la situación de esta semana, pero hasta la semana anterior el relevamiento que tuvimos, que estuvimos conversando con el Consejo Escolar, es que sí había problemas de transporte. Uh-huh. Bien, ¿hay algún caso puntual? No, mirá, teníamos... general. No sé si ustedes ya lo hablaron con el Consejo Escolar, la información que tenemos es la misma. Estaba retrasado la cuestión de las licitaciones porque no había valores. Bueno, los valores ahora aparecieron. Lo que no sabemos es si esos valores van a implicar que haya gente dispuesta a licitar o no, ¿no? Uh-huh. Bien. Y decías, respecto del plan Fines, ¿hubo inconvenientes acá en Pehuajó? ¿Se cerraron sedes? Sí, concretamente tenemos... A ver, el plan Fines tiene características muy especiales, ¿no? Uh-huh. Las sedes se abren en contextos determinados donde hay referentes de instituciones que tienen a su alrededor gente que necesita terminar sus estudios primarios o estudios secundarios. Uh-huh. Lo que se hace habitualmente es a principio de año se abre, esos referentes presentan proyectos de finalización, y se determina que se abren, que ya terminan y tienen que abrir cursos nuevos o no. Y bueno, lo que pasó este año fue que de manera unilateral se decidió concentrar las distintas sedes de Fines en escuelas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, gente que estaba en la sede por ejemplo, te puedo decir, el galpón de reciclado, que los traen a la escuela 2 o a la escuela 1, no me acuerdo dónde es que los traen. Cambia el contexto y le cambia la situación a la gente, ¿no? Porque uno dice,
hay gente que está trabajando, termina de trabajar, se saca el uniforme de trabajo, se agarra se lava las manos, agarra los útiles y se pone a estudiar. Y cuando vos le cambiás la sede, se la llevas a 20, 30 cuadras, la verdad que, digo, se le hace muy difícil a la gente. Entonces, estás un poco atentando, porque esa gente sí, a lo mejor un tiempito se lo banca, pero claro, cuando llega el invierno, medio que se complica mucho, ¿no? Sí, hacen lo que se hace en el resto, digamos, de los niveles de educación. De algún modo es eso. A ver, el FINES tiene esa particularidad de cómo se trata de gente que no ha podido terminar en su lugar, bueno, se les favorece en todas las condiciones, dentro de lo que se puede, se favorece en todas las condiciones, por eso existen otras sedes que no son escolares, donde la gente se siente cómoda, donde la gente lo toma como una... Porque, a ver, alguien que ha pasado por distintas sedes educativas y ha tenido distintos fracasos, por ahí eso, digo, hay que hacer una evaluación de lo que es el alumno adulto, ¿no? Se hace muy difícil en ciertos contextos poder seguir avanzando. Bueno, el plan FINES, su fondo del funcionamiento tiene que ver con eso, tiene que ver con poder acercar la educación a lugares y a gente que de otra manera no se halla, digamos. Y bueno, llevarlo a las escuelas y muchas veces que la gente deje de ir, concretamente. Y eso atenta contra la finalidad de los estudios, ¿no? Bien. ¿Hay un reclamo que desde el gremio se esté haciendo en forma puntual por esta situación? Sí, nosotros hemos tenido una reunión con el inspector de adulto y con el jefe distrital, junto a algunas de las sedes y también estaba Fer en esa reunión. La verdad que no tuvimos respuesta. Bueno, ahora las propias sedes, los referentes de las sedes han enviado una carta, nosotros bien, y bueno, estamos esperando que nos convoquen para discutir esta situación, ¿no? Marcelo, como siempre te agradecemos muchísimo por toda la información. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, otra cuestión, sí, si me permitís, sí, cómo no, que me estoy acordando, también teníamos alguna caída de los programas de CAJ y CAI. Concretamente son actividades infantiles y juveniles, que hoy estaba funcionando uno acá en la escuela 48 con un anexo en la 15 y otro en la escuela de Nueva Plata. Bueno, ahí había habido algunos cambios, habían caído algunos talleristas. Bueno, yo estuve comunicándome con el coordinador regional, que es un referente de Casares. Bueno, anteayer me comunica que se había podido recuperar y bueno, estamos viendo esa situación también, ¿no? Digo, estamos nosotros tratando de defender la continuidad de todos los programas socioeducativos que el ministro de Educación Nacional se comprometió a que tuvieran continuidad, y bueno, después de eso hay que asegurarlo en el territorio. Nosotros en realidad estamos atrás de eso, ¿no? De que en los territorios se cumpla con el acuerdo paritario que fue firmado a nivel nacional. ¿Cuáles son las actividades que se realizan en estos lugares y bajo estos programas? Sí, mira, respecto del CAI, que tiene que ver con actividades infantiles, tenían arte, tenían educación física, tienen maestros comunitarios, y lo mismo para CAJ, nada más que está destinado a chicos de secundaria, concretamente. Y esto se hace fuera de turno escolar, digamos. Se hace fuera de turno escolar, sí. Sí. Lo que se está peleando en el resto de la provincia es bueno, ahora se ha conseguido la continuidad hasta julio, y después habrá que ver
digo, porque en eso también se hace una evaluación de cuál es la matrícula, de cuán necesarios son y demás, y bueno, hoy por hoy tenemos asegurado hasta julio, y ahí habrá que hacer una nueva evaluación y ver cómo se sigue y tratar de mantenerlo, ¿no? Acá en Pehuajó, ¿cuál es la matrícula de los programas? Y estamos hablando de alrededor de 75 chicos en la sede de la escuela 48 y la 15. Y algo de 30 y pico en la sede del CAJ que funciona en la escuela de Nueva Plata. Bien. Acá concretamente se habían caído 2 talleristas y bueno, teóricamente se han recuperado. Ahora tengo que confirmar esa información, ¿no? Marcelo, ahora sí te agradecemos por toda la información como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buen día, hasta luego. Buen día. Bueno, Marcelo Ciopettini es uno de los referentes de SUTEBA en Pehuajó, hablando de la postura del gremio frente al cambio